Buen día, nosotros vamos a exponer en lo que consiste el proyecto de la clase magistral del curso de Bases de Datos 1. Mi nombre es Asunción Mariana Sixor y Y mi nombre es Elba María Álvarez Domínguez. entonces vamos a comenzar con la primero que es el proyecto, la fase 1, perdón, que se conforma del análisis. Entonces, para esto tenemos un startup, al que se le llama Coral, es un estudio que es un estudio editorial. Y para explicar esta primera parte de qué se trata este proyecto, voy a utilizar esta presentación que tenemos aquí, que es acerca de la lengua maya. Entonces, de primero tenemos que tomar en cuenta que Guatemala es un país que tiene muchas lenguas, ¿verdad? Que tiene 25 idiomas y como aquí dice 22 idiomas, son de la familia de la lingüística maya. Luego, Guatemala tiene como lenguaje, como lengua oficial el español, pero tiene más idiomas. Por ejemplo, está el achí, el acateco, el chortí, el mam, el sutuil, el quechí, etcétera. Hay muchos. Y el quechí es el que se habla en 21 municipios y es el cuarto idioma más hablado en Guatemala. El cachiquel es hablado por 52 municipios, es decir, que más de medio millón de personas hablan este idioma. Luego también tenemos de que Guatemala tiene una diversificación de población. Esto también es bueno, pero a la vez la desventaja es de que tiene muchas barreras de comunicación, porque puede que nosotros nos topemos con otra persona que no hable nuestro lenguaje y no vamos a poder comunicarnos, a pesar de que está en nuestro mismo país. Y también eso implica que no conocemos la cultura de estas personas. Entonces, en el 2017, el Ministerio de Educación publicó un acuerdo ministerial, que es el 3853-2017, en donde se inculca, más bien donde se dice que debe de haber un tercer lenguaje. Y esto cuando aparece es totalmente inesperado. Sucede que los maestros que necesitaban dar esta tercer materia de lenguaje no conocen del tema. Y también se debe a que no hay material para poder desarrollar este tipo de cursos. Y pues también eso también implicó que los alumnos no tuvieran interés en recibir este curso. Entonces, para esto, aquí la editorial nos pide que le ayudemos en brindar una solución para desarrollar una plataforma para que podamos nosotros ser capaces de aprender el lenguaje de idioma maya. Esto es una metodología integral y pues que también se estaría promocionando a través de las plataformas sociales. Esto también se tiene como objetivo como generar una especie de podcast para que nosotros podamos escuchar y podamos repasar este lenguaje. Y esto también con una licencia. Luego aquí están algunos usuarios que sí se les entrevistó, en donde ellos indicaron que sí estarían muy interesados en conocer este lenguaje, estos lenguajes mayas, para que podamos comunicarnos más fácil con las otras personas de otras culturas que son de nuestro mismo país. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver todas las personas o todos los departamentos que estarían involucrados en este proyecto. Entonces, partiendo desde lo más interno, que sería que tendría que haber una persona que hable el idioma y una pedagoga que va a hacer esa unión, nos va a ayudar para que nosotros podamos desarrollar el material de esta plataforma. A la vez contamos con un diseñador de experiencia UX UI para que podamos tener una plataforma con mayor alcance. Y pues a la vez, después están los conectados, que sería un educador, un ilustrador, hay centros educativos y aquí están los programadores, ¿verdad? Los ingenieros. Y ya externamente, pues ya estaría el Ministerio de Educación, ¿verdad? Porque esto tendría que estar avalado por el Ministerio de Educación y que estaría promocionándose por las redes sociales y así. Entonces, las funcionalidades básicas que necesita cubrir esta plataforma es un registro de usuario, una unidad, es decir, donde haya módulos, unidades, niveles, para que nosotros podamos ir avanzando conforme vayamos aprendiendo.
Y a esto, el progreso de aprendizaje sería una especie de reportes en donde nosotros podamos ver nuestro avance que tengamos en la lengua. Y pues eso sería todo. Esto fue brindado por la licenciada en diseño gráfico, Fátima Melissa Sic, que es la que está interesada en este proyecto. Y aquí está resumido. Y luego sigue la estructura organizacional. Muy bien, en nuestra estructura organizacional, decidimos establecer estuviera conformada por una directiva encargada de la plataforma entera, contando dentro de ellas las siguientes áreas: las áreas financieras, el área creativa, el área de informática, el área comercial y el área educativa. Decidimos que estas eran las más esenciales porque en todo proyecto se necesita manejar la economía, la creatividad. Necesitamos principalmente un área de informática porque estamos realizando una startup de forma online, ¿verdad? Virtual. Y también necesitamos comercializar para llegar a producir el resultado educativo. Dentro de nuestro equipo de profesionales trabajando dentro de nuestra organización, tenemos al ingeniero industrial, al diseñador UX, UI mencionado anteriormente, también el encargado de marketing y el profesional de lingüística, asimismo como un diseñador gráfico, el ingeniero en sistemas, también en la educación, el profesional de educación específica y un ilustrador que también maneje la forma en la que se van presentando todas las gráficas. Asimismo, también hemos manejado una visión y misión bastante establecida. Nuestra visión principal es desarrollar el material educativo que facilite la enseñanza del aprendizaje, ya que a partir del tiempo que ha pasado, se ha desaprovechado las oportunidades que el gobierno nos ha dado para estudiar estas lenguas mayas. Es por eso que nuestra visión es permitir que esté al alcance de cualquier persona que visite nuestra startup, nuestra aplicación. Nuestra misión sería ser el referente del diseño y desarrollo de material educativo, como lo decía, al alcance de cualquier persona que así ingrese a nuestra aplicación llamada Corel. Luego, pues en las funciones generales, como ya se ha mencionado anteriormente, que necesitamos que sean recursos digitales totalmente en línea para que puedan ser útiles a la hora de aprender un idioma maya y con una metodología que sea desarrollada por expertos en el área para que sea funcional. Entonces, luego, en las entradas requeridas de los usuarios, la empresa como tal necesita saber el nombre y el apellido, un usuario, una contraseña, una edad. Necesita saber la ocupación, si esta persona que se está inscribiendo es estudiante o es profesional. En dado sea un estudiante, necesita saber en qué grado, ¿verdad? Y si es profesional, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? El correo electrónico, el idioma que se va a estudiar, por supuesto, ¿verdad? Su idioma natal, el país donde se encuentra, el tiempo que le va a dedicar al aprendizaje de la lengua maya y, como ya se mencionó, el centro educativo al que pertenece. Luego, pues se necesita que se generen una especie en donde el usuario pueda estar viendo qué tanto ha avanzado en el lenguaje, en su aprendizaje, y se necesita que cada vez de que se termine un cierto módulo se le dé un diploma de que ya se acabó su área, que ya acabó ese nivel, ¿verdad? Y que pueda seguir avanzando. También se necesita que por medio del correo electrónico o algo por el estilo se le esté recordando al usuario de que necesita practicar, que necesita avanzar. Y también también es necesario que se muestren unas gráficas para que se pueda ver en cuál es el área más débil del usuario. Entonces, las funciones, en la descripción de cómo es que se van a realizar todo esto, pues
De primero es de que se va a estar entrevistando a la empresa, ¿verdad? A la editorial Coral, que en este caso es la interesada, para que la plataforma que nosotros le estemos desarrollando sea totalmente funcional y como ellos lo necesitan. Muy bien, respecto a la definición de los objetivos de la aplicación del startup, respondiendo a la pregunta del qué, del cómo y el para qué sería nuestra plataforma, es que esta será una herramienta para el aprendizaje de idiomas mayas mediante el uso de Internet en sitios web y conectada a sí mismo a una base de datos que nos pueda proporcionar las herramientas digitales innovadoras que ahora poseemos para disminuir las barreras de comunicación entre el aprendizaje y nuestros usuarios. Dentro de la definición del objetivo inicial es desarrollar la herramienta digital que promueva el aprendizaje de idiomas mayas, siempre con el fin de conservar el idioma y la cultura que este nos brinda. Dentro de las interfaces que vamos a tener en la aplicación, esta consta de una página de login. Como lo mencionábamos, tienen el registro de usuarios con su correo electrónico y su contraseña. Dentro del dashboard ya se subdivide en varios módulos. Está el módulo de avance, de contenido, de estudiantes, de aprendizaje, del idioma natal. También los módulos se dividen por niveles. También se toma en cuenta la ocupación, el país y el profesional, si es profesional o estudiante del usuario. También contará con reportes de avance, asimismo como el perfil del usuario de la aplicación y un área de reforzamiento si en dado caso lo llega a necesitar. También, por último, está el punto de una sala de lectura en donde vamos a proporcionar enlaces externos para reforzar el idioma y el contenido que va a tener nuestra aplicación. Luego, pues el alcance de esta plataforma sería principalmente para estudiantes de un nivel primario que necesitan, más bien que es por obligación del ministerio, que necesitan estudiar este idioma maya. Porque como ya se dijo antes, los recursos que hay son limitados o más bien son escasos. Y luego las siguientes personas que también entrarían allí serían las personas interesadas, cualquier persona que esté interesada en aprender este idioma, pues también ese sería el otro alcance. Y pues ya se mencionó lo de la sala de lectura, que van a haber áreas de reforzamiento y de los módulos y las unidades y de los niveles. Las limitaciones que se puede ver en esta aplicación sería que hay que buscar la manera en cómo reconocer la voz para que se pueda pronunciar también la pronunciación del idioma, que eso es otra parte muy importante a la hora que se está aprendiendo cualquier lengua, ¿verdad? No solo la lengua maya, sino que cualquier idioma. Y pues también la otra limitación es de que hay que buscar contenido bibliográfico para hacer todos estos materiales, ya que casi no hay, ¿verdad? Ya que es escaso. La siguiente fase es la fase 2 y 3, que consiste en el diseño y la implementación del proyecto antes descrito. Entonces, lo primero es el desarrollo del diseño conceptual, que es el modelo entidad-relación, y se trabajó con la notación de Barker. Este modelo refleja las necesidades que se dijeron antes en la fase 1, ¿verdad? En donde está un usuario, que este usuario debe de tener un país y un idioma natal. Aquí podemos ver también que el país debe de tener uno o varios usuarios, al igual que el idioma natal para un usuario. Luego el usuario debe de tener uno o varios avances
En este avance también se guarda el idioma que se está aprendiendo, ¿verdad? Que es muy diferente al idioma natal, ya que el idioma a aprender es una lengua maya. Y cada idioma tiene un nivel, tiene uno o varios niveles, y también este mismo nivel tiene uno o varios módulos, y este módulo tiene un solo contenido. Y para la problemática de la ocupación se solucionó con supertipo y con subtipos, en donde el supertipo es la ocupación y su subtipo es el profesional o estudiante, y el estudiante, perdón. Y pues luego se puede ver aquí que se utilizó un arco exclusivo. Esto porque un usuario no puede ser un profesional y un estudiante al mismo tiempo. Entonces, por eso es de que se utilizó el arco exclusivo para que un usuario pueda ser o un profesional o un estudiante, ¿verdad? Luego se pasó a desarrollar las oraciones de Barker de cada relación del modelo anteriormente mostrado. Para que luego prosigamos con el nivel lógico y que con un mapeo conceptual lógico se llegó a este esquema relacional. Y pues luego ya se pasa al nivel físico, que ya es el script de la base de datos. En el nivel de la base de datos, utilizamos lo que es Oracle SQL Developer Data Modeler. Aquí podemos ver lo que es la creación de todas las tablas mencionadas anteriormente. Está la tabla de avance, la tabla de contenido, estudiante, todas están incluidas y como podemos verificar, lo único que se tiene aquí es las sentencias DDL. Todavía no se ha alterado la tabla más que para asignarle la llave primaria a cada una de ellas. También tenemos la creación del arco exclusivo del lado físico. Y hasta de último tenemos todos los alter tables para agregar las llaves foráneas y las relaciones entre cada una de estas entidades. Todo esto fue realizado por medio de Data Modeler. Después de haber realizado el modelo conceptual y el lógico. Aquí tenemos el reporte de si hubieron errores y de cuáles fueron las sentencias que se ejecutaron. Luego de eso también tenemos un script eliminando las cláusulas alter table, en el cual el objetivo de este es, como podemos verificar en las tablas, en lugar de dejar hasta de último los alter tables, como lo hace normalmente el sistema de Data Modeler, colocamos aquí lo que son las constraints de las foráneas dentro de la creación de cada tabla que necesitara la relación de las foráneas entre entidades. Entonces, aquí se crea todo en una sola ejecución. Solamente dentro de las que necesitan. También vamos a poder ver la creación de los triggers necesarios para realizar el arco exclusivo, ya que cuando se tienen elementos complejos se necesita crear restricciones en una base de datos. También en los arcos exclusivos es necesario restringir que venga una relación llena y la otra como nula, y que nunca vengan las dos vacías o las dos llenas, ya que son mutuamente excluyentes. Es por eso que se creó también ese trigger. Aquí también tenemos el manual de uso, es una guía rápida de Apex. Tenemos screenshots para que sea más sencillo para el usuario identificar en dónde están todos los recursos que nos brinda Oracle Apex. Aquí tenemos que para la creación del script tenemos que primero dar clic en el SQL Workshop. Luego tenemos que ingresar al SQL Scripts para visualizar todos los scripts que ya tengamos guardados.
O también hay una segunda forma de acceder a los scripts, que es dándole clic en SQL Workshop, se despliega un menú y aquí está la sección de SQL Scripts. Luego de esto, si no se tiene uno ya guardado, se puede crear un manual de script solamente seleccionando el botón de Create. Para cargar algún script previamente creado, solamente se debe seleccionar el botón Upload. Y con eso nos presentará una nueva pantalla en donde se elige el archivo, se le pone nombre al script y luego se selecciona el formato en el que se desea, en el formato que posee el script que se está subiendo. Y por último se carga al sistema de Apex. Para ejecutar el script solamente se selecciona el script que sea el que elijamos, el deseado. Y luego de eso se presiona en el botón de correr, Run. Apex se asegura de que todo esté correcto y de que estemos seguros de lo que vamos a ejecutar, así que solamente corremos el script después de haber revisado todo. Y también está la forma de crear un script por medio de Oracle Apex. Este nos permite una herramienta que también es muy útil, es intuitiva. Aquí escribimos todas las sentencias que nosotros necesitemos y lo corremos con el botón de Run. Luego hay que asegurarse de que todo se encuentre en orden y con eso mismo corremos el script. Para la ejecución del script se ingresa en el menú de App Builder y así con esto seleccionamos la opción de Database Application para crear una aplicación a partir del script. Entonces, para crear la aplicación le tenemos que asignar un nombre a la aplicación, también una apariencia, ahí nos da diferentes opciones. Luego de esto, si necesitamos agregar más páginas que la inicial, que solamente es la de Home, le damos en el botón Add Page. Y por último, comprobamos si necesitamos alguna de las características que ya nos brinda Oracle App. Luego de crear las páginas necesarias para la aplicación, finalmente ya podemos crear la aplicación directamente en el botón de Create Application. Y con eso finaliza la aplicación. Y pues luego ahora para cargar la base de datos en Apex, tal y como se explicó hace unos momentos, pues se carga el script y se cargó en este caso el script modificado que no tiene cláusulas alter table y con esto se carga el script y luego ya se le da en correr y ya se corre para confirmar y pues ahí va a ser el resultado de haber corrido el script. Y con esto vamos a ver que ya vamos a ver de que aquí ya están las tablas creadas en el Object Browser. Luego estamos en la iniciación de la implementación del prototipo en Apex. Este es solo el primer prototipo que tenemos, luego la fase 1. Entonces se visualiza que tendrá un resumen del contenido de la aplicación con un dashboard de cursos, uno de actividades y uno de perfil del usuario que la esté utilizando. También podríamos hacer uso de las gráficas y del perfil de cada usuario o de la actividad que cada usuario vaya teniendo conforme vaya utilizando cada módulo. Por último, tenemos la fase 4 que consiste en la prueba de datos. Entonces, lo primero fue la carga de datos, pero para esto se modificó la base de datos del modelo entidad-relación. Entonces,
lo que se agregó fue de que se agregó esta entidad más, estas dos entidades más, que antes estaba solo como módulo que tiene un contenido, pero era más específico colocar de que cada módulo tiene una o varias preguntas y que una pregunta corresponde a un solo módulo. Al igual que una pregunta tiene una o varias respuestas y una respuesta pertenece a una sola pregunta. Y también se agregó aquí al estudiante, también se le agregó el centro educativo al que pertenece. Entonces un estudiante tiene que estar en un solo centro educativo, y un centro educativo puede pertenecer a uno o varios estudiantes. Esa fue la única modificación que se realizó. Luego están aquí los datos de prueba que se cargaron a las tablas. Aquí se puede ver en el avance, ¿verdad? Como algunos datos que fueron agregados. También en la tabla centro educativo se agregaron colegios, se agregaron universidades. Luego está también la tabla estudiante, que aquí se agregaron a los grados, ¿verdad?, de algunos centros educativos. El idioma a aprender, que son las lenguas mayas como tales. Está también el idioma natal, que aparecen aquí algunos idiomas, ¿verdad? El castellano, italiano, portugués, inglés, japonés, etcétera, ¿verdad? Está como sigue el módulo, ¿verdad? Que el módulo puede tener uno o varios niveles, como podemos ver aquí. Luego está el nivel como tal, que este pertenece al idioma, que pertenece a un idioma maya, ¿verdad? Luego está la ocupación, que puede ser estudiante o profesional. Está el país, ¿verdad? Que aquí hay algunos países que se ingresaron. Está la pregunta, que ya son las preguntas de los idiomas, ¿verdad? ¿A qué módulo pertenecen? Está también el profesional, algunas posibles profesiones que puede tener el usuario. Está también la tabla de respuestas, que pertenece aquí a las preguntas, ¿verdad? A algunas preguntas. Luego está la tabla de usuarios, que son algunos usuarios que se ingresaron a la plataforma. Luego tenemos las consultas. Aquí lo primero es mostrar la información de todas las universidades registradas en el programa. Entonces para eso se entró a la tabla centro educativo, pero se filtró con la cláusula like de que el nombre comenzara con universidad. Y ahí ya se puede mostrar las universidades que están inscritas en el programa. Luego está el nombre de los usuarios que son profesionales y mostrar qué profesión es. Entonces para eso entramos de primero a la tabla de usuarios y luego con un inner join entramos a la tabla profesional y también lo filtramos para saber de que si son profesionales sabemos de que entonces el código de estudiante en la tabla usuario tiene que ser nula. Entonces si es nula quiere decir de que ese usuario es un profesional. Por eso se colocó de esta manera. Y luego pues también se pudo haber hecho de que aquí en la tabla U, que es la de usuario, pudo haber sido que el código de profesional no sea nulo. Esa era otra manera de resolverlo. Luego está el nombre de los usuarios que son estudiantes y a qué centro educativo pertenece. Entonces, de primero se ingresa a la tabla usuario y se ingresa con un inner join a la tabla estudiante. Entonces con esto ya podemos filtrar aquí la información también con la cláusula where, muy parecida a la anterior, y así podemos obtener el nombre del estudiante y el nombre del centro educativo. Aquí se hizo un tercer inner join para que podamos entrar a la tabla centro educativo.
y así podamos obtener el nombre del centro educativo. Luego está la consulta que nos pide mostrar el promedio de edades de los usuarios que estudian la lengua maya quechí. Entonces para eso obtenemos el promedio de edades, ¿verdad? Para eso utilizamos esta cláusula AVG, que es la abreviatura de average, que es promedio. Entonces para eso utilizamos un inner join, que primero vamos a ingresar a la tabla avance y luego a la tabla usuario, para que podamos obtener quiénes son los usuarios que están estudiando y quiénes son los usuarios que están estudiando la lengua maya quechí. Y por eso es de que hicimos un tercer inner join para obtener el idioma a aprender. Y con eso ya lo filtramos con la cláusula where. Le ponemos de que sea quechí y listo. Aquí está el promedio de edades que estudia la lengua maya quechí. Luego dice mostrar las preguntas ingresadas con cuántas respuestas posibles tiene cada uno. Entonces para eso vamos a utilizar la cláusula group by, que aquí vamos a seleccionar por pregunta y luego vamos a contar cuántas respuestas tiene cada pregunta. Y por eso es de que la vamos a agrupar por pregunta para obtener este dato. Y entonces aquí ingresamos a la tabla pregunta, con el inner join ingresamos a la tabla respuesta y listo, aquí está las preguntas que hay y las posibles respuestas, la cantidad de posibles respuestas que tiene cada pregunta. Luego dice mostrar por país cuántas lenguas mayas están siendo estudiadas. Entonces aquí de primero ingresamos a la tabla avance y con un inner join vamos a ingresar a la tabla usuario para que podamos ingresar, para que podamos obtener los estudiantes, ¿verdad?, que están cursando esta lengua. Y pues como nos piden mostrar por país, y esto se refiere a que mostremos todos los países, entonces para eso vamos a ingresar a la tabla país, pero con un right join, ¿verdad? Porque es la tabla de la derecha es la de país y necesitamos saber todos los países que estén en nuestra base de datos para poder averiguar cuántas lenguas mayas están siendo estudiadas en cada país. Y pues de ahí ya solo lo agrupamos por el nombre de cada país. Y con eso ya podemos obtener, igual con el comando, con la cláusula count, podemos obtener cuántas lenguas están siendo estudiadas por país. Y aquí está. Luego sigue mostrar por lengua maya cuántos usuarios la están estudiando. Entonces para eso es una cláusula es una consulta muy parecida a la anterior. Lo único es de que aquí nos están pidiendo que lo agrupemos por la lengua maya. Entonces de igual manera que en el concepto anterior, aquí utilizamos un right join porque es la tabla de la derecha que queremos saber todos sus datos. En este caso es la de idioma aprender. Necesitamos saber todos los idiomas a aprender y cuántos usuarios están estudiando cada una de ellas. Entonces lo agrupamos por nombre de idioma. Luego mostrar cuál es el nivel mínimo de cada idioma en donde van los usuarios. Entonces está es muy parecida a la anterior. La única diferencia es de que igual lo vamos a agrupar por nombre de idioma, es decir, por lengua maya. Pero aquí vamos a obtener el mínimo del nivel de este idioma. Entonces, en este caso, pues se utilizó con un left join porque el de la izquierda es el idioma aprender, que es el que necesitamos saber todas las lenguas mayas. Entonces, por eso se utilizó un left join. Y con esto ya podemos obtener el nivel mínimo y aquí ya está. Aquí se puede ver de que en el idioma cachiquel nadie lo está estudiando, entonces por eso no hay nivel más bajo, igual que en el MAM, solo en el quechí. Luego dice mostrar el nombre, año y número de teléfono del centro educativo que se haya unido después del año 2005.
Esto según los usuarios registrados. Entonces esto se refiere a que tenemos a todos los usuarios que estén ingresados en nuestra plataforma. Necesitamos saber los centros educativos de esos usuarios y obtener los que se hayan unido después del año 2005. Entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar a la tabla usuario y con ella vamos a hacer un inner join al estudiante. Luego volvemos a hacer un inner join pero con el centro educativo, y con esto ya obtenemos el centro educativo al que pertenece cada usuario. Entonces, y con esto lo filtramos, ¿verdad? Que sean estudiantes, como ya se ha explicado anteriormente, en donde el código del estudiante no sea nulo, ¿verdad? Por el arco exclusivo. Y luego con la cláusula extract sacamos ya el año que queremos, ¿verdad? El año que necesitamos, y le ponemos aquí, esto está aquí mal porque aquí debe haber sido 2004. Aquí es donde sea mayor a 2004. Entonces aquí nos filtraría esto. Y listo. Luego está la cantidad de países, mostrar la cantidad de países registrados por la letra inicial de su nombre. Entonces para eso vamos a utilizar otra cláusula que es substr, que es la abreviatura de substring, en donde nos va a partir un string. Entonces yo le puse que me partiera el string nombre, en este caso es de la tabla país, y que comenzara desde la posición 1 y que solo me agarrara una letra. Entonces con eso ya tengo la inicial del nombre del país. Y entonces lo voy a agrupar por letra, ¿verdad? Esto ya sabemos que es la letra. Y que sea ordenado por, aquí utilizamos otra cláusula que es order by, que ya sea si lo queremos ascendente o descendente. Aquí en SQL pues el default es ascendente, entonces no se ve. Y con esto ya vamos a tener el resultado aquí por letra. Y con eso ya tenemos la cantidad de países por cada letra del abecedario. Y esto sería todo en cuanto a las consultas. Muy bien, y ahora para la presentación de la aplicación tenemos diferentes páginas que se pueden visualizar desde la página principal, que es Home. Aquí tenemos los idiomas a aprender, el calendario de módulos, un módulo, se muestran los niveles, el avance, los países, el centro educativo, el estudiante, la ocupación, el profesional, el usuario y el idioma natal. Dentro de los idiomas a aprender se presentan entonces por fichas cada uno de los idiomas. También tenemos un calendario que indica cómo se ha ido avanzando conforme se vayan ingresando datos en la aplicación. También están los módulos y los niveles disponibles para los idiomas a aprender. También se podría visualizar el avance por medio de gráficas de acuerdo a los avances que se vaya teniendo. Todos estos datos son temporales. Aquí también se puede visualizar los países que se manejan dentro de la aplicación, los centros educativos que también están dentro de la aplicación, junto con su fecha de suscripción y todos sus datos. También están los estudiantes. Aquí se va indicando por ID el grado en el que está el estudiante, el centro educativo al cual pertenece y la ocupación. En ocupación tenemos lo siguiente, que sería ya sea estudiante o profesional, que eran los subtipos en los que se dividían
este supertipo. También están los tipos de profesionales, que también se irían manejando conforme se van insertando más datos, y los usuarios que hay actualmente. También se toma en cuenta el idioma natal que existe en cada usuario. Y con eso se resumiría entonces la aplicación, el prototipo de aplicación de Coral.